Muy bienvenidos todos, soberanos y soberanas, a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de biodescodificación, mediumnidad y depresión, ¿sí? Vamos a hablar sobre cómo me ayudaron a mí a salir de la depresión. Todas las historias son diferentes, todos somos diferentes, sentimos diferente, así que yo les voy a contar desde mi experiencia, lo que yo viví y lo que a mí me ayudó. Primero que nada les voy a empezar contando un poquito de mi historia. En la adolescencia, más o menos cuando tenía 16, 17, 18 años, los que han pasado por depresión saben que el tema del tiempo se confunde mucho, pueden pasar días y sentirse como años o años sentirse como días, es como que se confunde mucho el tiempo. Entonces más o menos por ahí, por la adolescencia, viví un luto, el luto de mi padre falleció y desde ahí caí en un pozo que yo sentía que no tenía fondo, que cada vez me hundía más y no encontraba el fondo, nunca encontraba el fondo. Me costaba levantarme, salir el día a día, no veía las cosas lindas de la vida, ¿verdad? Estaba como enfocada en esa visión de ver todo lo malo y no podía disfrutar de las cosas, de las pequeñas cosas ni de las grandes cosas de la vida, ¿no? Bueno, me acuerdo que fui al psicólogo varias veces, fui a terapia varias veces y como que nada me ayudaba, ¿verdad? Yo seguía igual o peor, porque me acuerdo que me mandaban unas medicaciones y yo pasaba como que todo el día dormida y en la noche no podía dormir porque empezaban como los pensamientos y entraba como en ese bucle de oscuridad, ¿no? Yo lo veía todo oscuro. Era como si estuviera en una película, imagínense, y yo estaba sentada mirándola, cómo pasaba la vida, cómo los demás se movían y hacían sus vidas, y yo estaba ahí como espectadora, observando todo, pero no era parte de la película. Era como que mi vida estaba en pausa total, y yo veía como todo pasar así, ¿no? Y bueno, Eh, después, un día fui a una peluquería, nada que ver, y me acuerdo que vi una imagen donde decía te amo, lo siento, gracias. Luego me enteré que era Hoponopono y, y bueno, y ahí le pregunté a la peluquera qué era esa imagen, ese cartoncito que ella tenía con esas palabras ahí. Me explicó un poco, me dijo que se lo había dado una amiga, que esa amiga era reikista y que me empezó a contar un poco de su vida y que a ella le había ayudado un montón el reiki en ciertas cosas de su vida que estaba pasando. Y de repente como que me dio curiosidad y quise eh, saber qué era, ¿no? Entonces me acuerdo que fui a un lugar que hacían Reiki, me empecé a atender, eh, fui a un lugar que hacían biodescodificación, me empecé a atender ahí también y no les voy a decir que fue de un día para el otro porque fue todo un proceso que tuve que pasar, eh, pero empecé como a volver a vivir la vida, porque yo sentía que no la estaba viviendo, la estaba mirando pasar, nada más. Estaba como aferrada a ese personaje que yo había creado, les digo porque no fue una depresión de un duelo medianamente normal, porque cada uno lo pasa en sus tiempos como puede, pero fue una depresión de muchísimos años. Les estoy hablando de alrededor de 10 años o más.
Entonces yo ya había como creado un personaje, ese personaje que sufría, ese personaje que estaba hundido, y yo ya como que me sentía cómoda en ese lugar. Era más fácil sentirme así que enfrentar lo que estaba pasando, que poder soltarlo. Para mí era difícil, ¿verdad? Entonces me acuerdo que fui un día también a una sesión de mediumnidad. En realidad no era explícitamente a eso que iba, pero surgió. Para los que no saben, yo soy medium. Desde que nací, no sé, desde que tengo uso de la razón y de la memoria, que me han pasado cosas inexplicables para la razón. y bueno, y me acuerdo de haber visto seres que no estaban en este plano, y bueno, montones de historias que me han pasado que algún día las contaré. Pero me acuerdo que fui a atenderme y resulta que yo sentía como un dolor en todo este lado de mi cuerpo, ¿verdad? En el hombro, en el cuello, en la cara. Todo este lado, el lado derecho, el lado que está asociado con lo masculino, con el lado masculino nuestro y con el lado masculino de nuestro clan. Entonces, claro, empezó la terapia y me acuerdo que surgió esto de mi padre, yo le conté todo y resulta que testeamos, no sé si alguno ha ido a alguna sesión de mediumnidad, pero yo les estoy hablando de la mediumnidad desde la terapia, ¿verdad? Me acuerdo que testeamos a ver si él estaba en la luz, se testea a ver si está en la luz o si está en la oscuridad, digámosle así, donde aún están anclados a este plano, al plano terrenal, y no se pudieron ir por ciertas razones. Cada uno tiene sus motivos y tanto ellos como nosotros, ¿verdad? Porque resulta que él no se había podido ir al otro plano porque ni él quería ni yo quería. Yo estaba aferrada a él y no quería soltarlo, no quería sentir su falta, digamos, en el plano terrenal. Entonces, en esa sesión salió eso a la luz, de que él estaba conectado a mí, anclado a mí o aferrado a mí. Ni yo lo dejaba ir, ni él se quería ir tampoco, le quedaban cosas pendientes. Entonces, bueno, fue un poco con la ayuda de eso, un poco con la ayuda de la biodescodificación, que pudimos llegar, la biodescodificación es llegar a la raíz de algo. Por ejemplo, tenemos un síntoma, un dolor, una enfermedad, lo que sea. La biodescodificación ayuda a ir a la raíz de eso, al principio, donde se crea todo, que vendría a ser en nuestras emociones. Entonces vamos a esas emociones y desde ahí surgen esos síntomas, ¿verdad? Primero se siente en el plano emocional y luego se siente en el plano físico. Entonces me acuerdo que gracias a eso pude como ir descubriendo todas esas cosas y me ayudaron un montón a poder volver a vivir, ¿no? A vivir yo, porque yo estaba aferrada a él y no estaba viviendo mi vida. Yo me sentía muerta, sinceramente. Me sentía como que estuviera muerta, pero no era mi sentir, era su sentir. Entonces, bueno, ahí pude también descubrir un montón de cosas de cómo nos afectan que ellos estén anclados a nosotros, pero no ellos queriendo, porque es algo inconsciente tanto de ellos como de nosotros. Yo no sabía, no lo quería tener acá aferrado porque ni siquiera sabía las consecuencias de lo que pasaba, ¿no? De que yo lo tuviera aferrado. Pero es algo que inconscientemente lo hacemos, de que los queremos acá y no
y no los dejamos ir. Entonces pude descubrir varias cosas y a partir de eso me empezó a encantar. Me empezó a encantar todo el tema y pude como darle una visión a lo que me estaba pasando, a lo que me pasó durante toda mi vida, una explicación, mejor dicho, que yo no lo entendía. O sea, yo vivía un montón de cosas y no entendía qué me estaba pasando y yo sentía que me pasaba algo malo, que había algo mal conmigo. Porque con la gente que yo hablaba o con los que les contaba me trataban de loca prácticamente. Entonces pude como darle un sentido a eso, pude como empezar a entender un poquito de por dónde venía la cosa, ¿no? Y bueno, y desde ahí me fascinó todo eso y bueno, y empecé a estudiar. Y si te está gustando este video, te invito a suscribirte, a darle me gusta y a comentar si pasaste por alguna situación similar, si estás pasando por una situación similar o si tenés algún otro tema que quieras charlar, lo charlamos acá, lo ponemos en la mesa, debatimos y bueno, les doy mi punto de vista, ustedes me dan el suyo. Y bueno, volviendo al tema, porque me fui por las ramas, yo me había creado ese personaje que sufría, que estaba hundido en ese pozo, que bueno, que no podía disfrutar de lo bueno de la vida, ¿no? Porque la vida es hermosa. Entonces me había como anclado en esas emociones de tristeza, de dolor, de no disfrutar. Me había como creado esa película porque encima yo en ese momento no sabía que yo misma era la que estaba creando y expandiendo todo eso, ¿verdad? Porque seguía mirando desde ahí, desde esa visión de dolor al mundo y mi realidad se iba creando a partir de eso. Yo lo que manifestaba, lo que exteriorizaba, cómo vivía, era así, era desde el dolor, desde el sufrimiento. Entonces mi realidad se iba creando, se adaptaba a eso que yo estaba sintiendo, ¿verdad? Bueno, como sabemos en este canal que nos llamamos Soberanas, yo estaba siendo soberana de mi energía, de lo que yo emanaba, pero no era una energía que yo quería conscientemente, sino que mi inconsciente estaba creando toda mi realidad adaptada a todo ese dolor. Yo vivía más situaciones de dolor, una tras otra, porque era lo que yo estaba vibrando, a lo que yo estaba alineada en ese momento, ¿verdad? Era todo dolor, todo tristeza, ver el mundo oscuro, oscuro. Entonces empecé como a poder ver, bueno, me acuerdo un día que iba a estudiar, yo estaba en piloto automático, o sea, yo veía todavía después de ir a las terapias y todo eso, las primeras, digamos, todavía estaba como esa espectadora mirando la película, ¿verdad? Porque yo, como les dije, no es una cosa que se da de un día para el otro, que es todo un proceso que hay que vivir. Y me acuerdo clarito que iba a estudiar, un día iba a estudiar, yo tenía que tomarme un ómnibus y tenía como 2 horas desde que me iba de mi casa hasta llegar. Entonces en ese transcurso me acuerdo que era invierno, pero que entraba como un solcito hermoso por la ventana del ómnibus y yo iba leyendo un libro, me acuerdo, y ese día como que sentí el calorcito del sol y mi mente hizo como un clic. Todo mi ser hizo como un clic. Empecé a sentir ese calorcito y empecé como a decir por qué tanto tiempo estuve sin disfrutar esto. Yo lo tenía disponible para mí. No es que el sol se fue y recién salió ahora. Es que estaba ahí,
estuvo todo el tiempo y yo no estaba abierta a poder sentir lo lindo, ¿verdad? Estaba totalmente cerrada. Y bueno, ahí con ese rayito de sol pude entender que podía llegar a ser más flexible con mi vida, que podía elegir estar de otra forma, sentir de otra forma, vivir de otra forma. Dejé como que de luchar con lo que estaba sintiendo, de agarrarme a piñas con lo que estaba sintiendo, con todo ese dolor, conmigo misma por sentir ese dolor. y comencé como a aceptar que esa era mi vida en ese momento, y que yo podía elegir otra cosa, podía cambiarla, podía crear otra realidad, así como estaba creando todo ese dolor, ese sufrimiento y ese personaje que sufría, así también podía crear un personaje nuevo que estuviera más alineado a lo que yo quería sentir, a lo que mi consciente quería sentir. No mi inconsciente, no mi mente, que ya estaba súper cómoda en ese lugar, sino que tomar las riendas, ser soberana, y aceptar que estaba pasando eso, aceptar todo ese dolor, sentirlo, pasarlo, dejarlo estar en mi cuerpo, habitar, y desde ahí empezar a observarlo, pero desde afuera, a ver cómo me sentía yo, qué emociones sentía, dónde me dolía, porque también sabemos que también las emociones te llevan a dolores físicos. Entonces, ¿dónde me dolía? ¿Por qué me dolía? El para qué también me dolía, ¿no? Entonces, después de como que empecé a aceptar todo eso, que mi vida era así en ese momento, pero que podía cambiarla, que podía yo misma cambiarla, porque también hay otra cosa, y es que no quería recibir ayuda. Había mucha gente a mi alrededor intentando ayudarme, que me decían, no, levántate, salí el sol, vos podés, andá a tal lado, a distraerte. Y a su forma me trataban de ayudar, ¿verdad? Desde donde podían. Pero yo no quería la ayuda, no quería ser ayudada, porque en ese momento todavía no había aprendido lo que tenía que aprender, no había pasado por lo que tenía que pasar, y no había llegado a ese momento donde yo tenía que soltar ese personaje y comenzar a ver las cosas desde otro lado. Todavía no tenía el aprendizaje para hacerlo, entonces por más que me quisieran ayudar, yo no iba a querer que me ayudaran. Tenía que pasar por toda esa mierda, por todo ese dolor, para poder llegar hasta acá, ¿verdad? Hasta donde estoy ahora. Entonces también empecé a buscar los para qué me está pasando esto. Y bueno, puedo decir que desde ese momento en que yo empecé a pensar los para qué de cada situación, mi vida empezó totalmente a cambiar. Empecé a ver desde otro lado las cosas, las situaciones, los vínculos también, todo, mis emociones, todo lo empecé a ver con un para qué de fondo, ¿verdad? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué me está mostrando? Entonces desde ahí empecé a crear otra realidad. Es como si mi energía cambió completamente y empecé a crear mi realidad más consciente, más conscientemente. Eso que estaba inconsciente, que ese dolor, esa tristeza, todo eso lo empecé a ser consciente. Y desde la conciencia empecé a cambiarlo, a observarlo
a no juzgarlo, porque estaba ahí, a observarlo, a decir, bueno, me está pasando esto, ¿para qué me está pasando esto? Y desde ahí cambiarlo, aprender de eso y no volver a repetirlo. Y cada vez que yo me veía en una situación así, que ojo, no es algo que se va completamente, porque me he encontrado años y años después con situaciones donde he empezado como a sentir esa emoción y ahí digo, opa, ¿qué está pasando acá? ¿Para qué está pasando esto? Y ahí decido yo cambiarlo, pero no entrar nuevamente en ese pozo, porque en la vida van a haber 1.000.000 de oportunidades para que vuelvas a entrar a ese pozo. Pero está en vos empezar a verlo desde otro lado, desde otra perspectiva, vos ser el observador de eso que está pasando. Es como que observás, te salís de ahí, de ese personaje, te salís de esa película que vos mismo estás creando y la observás y decís, bueno, acá está pasando algo, ¿para qué está pasando? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y ahí es como que se hace el clic, como que lo mirás con ojos diferentes, le tratás de dar amor a la situación también, porque después de que empezás a ver desde otro lado las situaciones, empezás también a ver a las personas desde otro lado, empezás a ver que todos somos actores, que todos estamos actuando para otros y los otros están actuando para nosotros, para nuestra película. Y empezás como a ver, a crear desde el amor tu vida. Empezás a crear desde el amor tus vínculos. Vas a ver que muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas que a veces cuestan como soltarlas porque te identificaron durante muchísimos años. Durante toda tu vida capaz. Pero te das cuenta de que ya cumplieron su ciclo, de que ya es momento de soltar esas situaciones, de soltar esos vínculos que capaz que te hacen mal o que ya no te identifican. Entonces empezás a ver la vida desde otro lado, preguntándote siempre el para qué. A mí fue algo que me marcó mucho, me cambió mucho. Y quiero decirte que si vos estás pasando por una situación así, por una situación difícil, que si te ves en ese pozo, que ves que no tiene salida, déjame decirte que sí, que tiene salida, que se puede salir de ahí, pero que nada más que vos sos el responsable de salir de ahí. Por más que te prometan rescatarte y que vos busques salvadores, no van a venir porque no va a ser el momento, no va a ser, vos vas a tener que pasar por ciertas cosas y ciertos aprendizajes, pero que aceptándolo y preguntándote el para qué va a ser mucho más liviano. Vas a dejar de resistirte. En vez de resistirte, vas a empezar a soltarlo, vas a empezar a cuestionarlo, a preguntarte, a observarlo y vas a ver que se te va a hacer mucho más liviano. Así que yo te quiero decir que se puede salir de ahí, que es posible salir de ahí, pero que está en tus manos y nada más que en tus manos. Sí te digo que busques ayuda, que a mí no me sirvió las pastillas que me daban, el psicólogo, no me sirvió todo eso, pero yo te aliento a que vayas a buscar ayuda en donde sea. En tus seres queridos, que vayas a un profesional, que te puedan guiar para todo esto que yo te estoy contando, que lamentablemente a mí me llevó muchos años, pero lo pude aprender y lo sigo aprendiendo todos los días porque es un aprendizaje constante de la vida y van a haber situaciones donde me van a poner a prueba de nuevo y las voy a pasar y las voy a sentir y las voy a pasar por mi cuerpo y me va a doler y las voy a tener que transitar, pero desde ese momento
tuve las herramientas como para observarlo desde otro lado. Entonces te invito a vos a que tomes esta herramienta que te estoy contando para que puedas ver las situaciones desde otro lado. Capaz que te sirve, capaz que no, porque todos somos diferentes y no lo sabemos con certeza cómo, cómo solucionar estas cosas, pero te invito a que vayas a un profesional o que vayas a buscar ayuda con tus familiares, con tus amigos o con quien sea, que te dejes ayudar y que uses estas herramientas que son muy importantes, que a mí me ayudaron a salir adelante. Así que bueno, por acá queda este capítulo, espero que les haya gustado, que les haya servido y bueno, que tengan un hermosísimo día. Chau, chau.